Bueno, bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de este podcast, de estos videos de la Federación Uruguaya de Ajedrez que estamos haciendo. Ahora con un nuevo espacio que denominamos Uruguayos Ajedrecistas por el Mundo y que ya tuvo su primer episodio la semana pasada con Lucía Malán, así que aquellos que no lo hayan visto les recomiendo especialmente ese episodio. Lucía está en Alemania, así que bueno, tiene esa experiencia para contarnos. Hoy seguimos y estamos con otro ajedrecista uruguayo que se encuentra también en Europa, pero en otro país, que es nada más y nada menos que Schubert Silveira, que bueno, para quienes no lo conocen, ha sido varias veces o algunas veces campeón uruguayo aquí en Uruguay de categorías juveniles, ha participado en diversos torneos nacionales, internacionales y demás. Y a su vez también es un gran académico, podría decirse, de aquí de nuestro país. Schubert es varias veces licenciado, ahí sí estoy seguro, es licenciado en psicología, licenciado en letras, licenciado en filosofía, en fin. Ha cursado y ha terminado también varias maestrías. Igual después de eso vamos a charlar, así que no quiero adelantarme demasiado. Y bueno, en este momento se encuentra en París, en Francia. Y también justamente vamos a conversar de eso, porque allí también está haciendo algunas tareas, por supuesto, laborales y sigue su paso académico, así que bueno. Y también ajedrecístico, ahora estábamos conversando fuera de cámaras, así que vamos a hablar de todo eso. Pero corresponde saludarlo. Schubert, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal, Matías? Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, creo que es una gran experiencia que está bueno transmitir, ¿no? Y conversar sobre eso, así que el placer es nuestro. Che, bueno, contanos entonces, en este momento, también para la gente, estás en París, en Francia. En este momento, ¿qué estás haciendo por allá específicamente? Bueno, vine a París en septiembre de 2019, en principio para trabajar como asistente, profesor asistente de español en dos liceos de acá de París. Y estuve un año haciendo eso y luego comencé a estudiar. Me anoté a dos maestrías en realidad, a una maestría en filología clásica, es decir, en latín y en griego, en la Universidad París-Nanterre. Y después también me anoté una maestría en literatura en la Universidad París 8. Y bueno, durante el 2020-2021 estuve haciendo esas dos maestrías, el primer año, que estoy terminando ahora, y también volví a trabajar como profesor asistente de español. Así que a pesar del confinamiento, estuve bastante ocupado entre el estudio y el trabajo. Ahí va, bien, perfecto. Y bueno, también sabemos, también a modo de introducción, primero vamos a hablar en general y después vamos a ir sobrevolando algunos temas particulares. Pero también sabemos que Schubert no solo está en este momento en París, en Francia, sino que ya había tenido alguna experiencia en otro lado, vinculada también al estudio y a la faceta académica. ¿Dónde fue esa experiencia? Bueno, cuando estaba estudiando en Uruguay la maestría en filosofía contemporánea y también hacía la maestría en psicología social. En 2016 me dieron una beca Erasmus de intercambio para estudiar un año en Varsovia. Entonces estuve desde 2016 a 2017 viviendo en Polonia y estudiando en la Universidad de Varsovia. Ahí va. Bueno, esa, como verán, es otra gran experiencia de Schubert en el extranjero. Entonces, bueno, la idea va a ser ir tratar de conversar sobre las dos, ¿no? Un poco ir intercambiando algunas cosas, porque creo que las dos son muy interesantes, no solo la que actualmente está viviendo ahora en París, sino también esa otra instancia en Polonia, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, para empezar, ¿cómo tomaste la decisión de irte? Tal vez esa primera vez o tal vez esta segunda vez, digamos, ¿qué consideraste para irte, bueno, aquella primera vez con esa beca y ahora ya un poco más, tal vez definitivo en algún punto, ¿no? Es decir, bueno, trabajando, estudiando.
¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, en primer término me parece que lo que prima es el hecho de que en campo académico de posgrados en Uruguay, sobre todo en las temáticas que a mí me interesan, es bastante acotado. Ujú. En el caso, bueno, de la beca que me dieron para ir a estudiar a Varsovia, era de intercambio, entonces me interesaba, bueno, conocer Polonia, siempre tenía, tuve un interés grande en la cultura polaca. Entonces, esa opción me pareció muy buena, porque incluso cuando yo postulé esa beca, tenía la opción para estudiar psicología en Toulouse, en Francia, tenía alguna Turín en Italia, había alguna opción en España y la opción de Varsovia, y yo elegí la de Varsovia porque era entre esas opciones la que más me interesaba. Ujú. Y después, en el caso de venir a estudiar a Francia, fueron varios motivos, pero principalmente porque yo quería estudiar filología clásica, es decir, griego antiguo y latín, y básicamente esa opción no existe en Uruguay, es decir, existe la licenciatura en letras, que es una de las que hice, que tiene una parte dedicada a la filología, es decir, algunas series de materias, pero no es una licenciatura que se enfoque directamente en la filología. Y bueno, no hay maestría ni mucho menos doctorado en esa área, entonces quería estudiar filología y Francia en general tiene bastantes facilidades a nivel universitario que no tienen los demás países, entonces elegí venir a estudiar a Francia. Ujú. Y bueno, ¿y cómo fue el contraste? Te fuiste de acá, bueno, Schubert también, con Schubert nos conocemos también, porque Schubert es de Paysandú, luego se vino a estudiar aquí a Montevideo, y ahí pegó el salto ya directamente al mundo, y bueno, por ahí sigue recorriéndolo. Pero ¿cuál es el gran contraste? ¿Qué es lo que viste vos? O si te costó, no te costó adaptarte a cualquiera de los dos lugares, digo, ¿no? Bueno, no diría que hubo una dificultad en adaptarse, pero sí está el tema de los idiomas, Ujú. que bueno, en el caso de Polonia yo no sabía polaco, eh, me dieron la beca porque las clases eran en inglés, yo ya había dado el examen internacional de inglés y tenía la nota requerida para postular a la beca, entonces apenas llegué a Varsovia me manejé en inglés. Afortunadamente los polacos hablan muchos idiomas, entre ellos el inglés, entonces no hubo dificultad en ese aspecto. Ajá. Después sí estuve estudiando polaco mientras estuve allí. Y en el caso de Francia, no se puede decir que manejen los mismos idiomas que los polacos. Los franceses prácticamente insisten en hablar francés, Sí. son porfiados en ese aspecto. Pero bueno, yo estudié francés mientras cursaba la licenciatura en filosofía en humanidades y también antes cuando estuve en Polonia hice un semestre más de francés. Entonces, una de las dificultades puede estar por el lado del idioma, pero bueno, la recomendación siempre es conocer la lengua antes de emprender un tipo de aventura como esta. Sí, 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 sí. Sí, los franceses son muy, muy cerrados, ¿no? Eso es bien, bien conocido, me parece. Bueno, y vos en algún momento hablaste de la diferencia, digamos, o que había posibilidad, había, digamos, temáticas que acá capaz que en Uruguay no podías continuar estudiando, digamos, y demás, y eso por ahí también fue un impulso. Este, ¿cuál es la gran diferencia, digamos, o si hay, o qué es lo que vos ves en cómo puede desarrollarse, digamos, un académico, o bueno, alguien que quiere dedicarse a la academia, si se quiere, en Francia, o en Polonia, o en Europa en general, o en otros lugares que vos hayas conocido, digamos? ¿Hay un campo ahí para desarrollarse? Sí, hay varios aspectos. El primero que señalaría es el tema de las bibliotecas y el acceso a la información. Ujú. Aquí en Francia, como también en Polonia, las bibliotecas son súper completas. Es muy fácil encontrar los libros. Incluso a mí me es mucho más fácil encontrar libros de literatura latinoamericana, por ejemplo, aquí en París que en Montevideo.
Mira. Además, la información es de muy fácil acceso. Yo con mi cuenta universitaria puedo acceder muy fácil a los artículos académicos de las revistas arbitradas de forma internacional, que si bien eso existe en Uruguay, no es tan fácil de manejar como los sistemas informáticos de aquí. Otro aspecto es que en general en Uruguay los profesores o los investigadores tienen que caer en el pluriempleo, tienen varios trabajos y a veces la investigación o la docencia es simplemente un trabajo más que aporta entre otros, pero que no puede ser prioritario. Ujú. Y eso no sucede ni en Francia ni en Polonia. Los profesores están totalmente dedicados a la docencia y a la investigación y pueden vivir con un trabajo solo. Claro. Y por otro lado, otra cosa que se da aquí, que yo noto que es muy difícil que se dé en Uruguay, es el tema del intercambio. Hacer Europa un continente pequeño y estar muy interconectado, es muy fácil que vengan profesores de otro lado a dar cursos o a hablar de sus investigaciones. Yo, por ejemplo, en París, Nanterre, tengo una asignatura en cada semestre que son conferencias internacionales, que son profesores que vienen desde otras universidades, han venido desde Italia, desde Dinamarca, desde Alemania, desde Estados Unidos, y dan un curso sobre lo que están estudiando o sobre lo que han trabajado. Por ejemplo, hace 2 meses yo tuve 2 conferencias en la universidad de una profesora italiana que está trabajando en la Sorbona y trabaja sobre los textos de Galeno, el médico de origen griego que trabajó en Roma y fue médico de Marco Aurelio, por ejemplo, del emperador. Entonces lo que ella hace es tratar de reconstruir las pócimas y los medicamentos creados por Galeno en el laboratorio químico de París. Y eso es imposible de pensarlo en Montevideo. Entonces aquí la información es mucho más precisa, hay otros medios y bueno, es muy fácil entrar en una comunidad académica súper especializada y muy rica en ese aspecto. Ujú. Así que esos son los 3 puntos principales que podría señalar. Ujú. Y vos ya estás, digamos, conectado con esa comunidad, te ves ahí como ingresando en esa área, además del trabajo que estás haciendo ahora como asistente de español, digamos. O por ahora vas a seguir manteniendo ese trabajo, digamos, y a su vez terminar de las maestrías y después pensar. ¿Cómo la ves por ese lado? Y bueno, también en el sistema francés es diferente porque a nivel universitario para desarrollar, digamos, una profesión tenés que hacer la licenciatura y la maestría. Claro. Mientras que en Uruguay vos estás habilitado para trabajar, por ejemplo, de psicólogo, habiendo completado la licenciatura. Ujú. En Francia estás habilitado a trabajar como psicólogo una vez que completes el máster. Claro. Entonces eso hace que si yo quiero desempeñarme en alguna de estas áreas tenga que terminar estas maestrías. Así que en principio mi idea es seguir trabajando como asistente de español y bueno, y a la medida de lo posible terminar el año que viene la maestría en literatura que estoy haciendo y la de filología. Y bueno, luego veré, pero seguramente algún doctorado en algún lugar, pero eso no lo sé todavía. Eso ya es mucho futurología. Bueno, y che, hablando un poco ahora de la parte de la otra, no la académica, sino la más laboral, el trabajo como asistente de español. ¿En qué edades, digamos, trabajás vos y qué tal los gurises? No sé si son gurises o no, pero con el español, con esa segunda lengua, ¿cómo se llevan? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido una experiencia bastante mixta. Eh, a mí me designaron a un college, que vendría a ser como una especie de UTU, y a un liceo, que es un liceo. El liceo fue el Hélène Boucher, que es en el distrito 20 de París, que es un distrito bien acomodado, para decirlo de alguna forma. Y después en el colegio estaba en el 19, que es de alguna forma opuesto, en el sentido de que es el distrito de los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en el colegio con alumnos de 12 a 15 años, que en general eran hijos de inmigrantes
ya sea de países de origen árabe o de origen del África negra. Y por otro lado, en el liceo eran una clase social más alta y si bien había una variedad, no era tan marcada como en el colegio. De todas formas, los franceses son muy buenos en el español. Bueno, como son dos lenguas latinas, se parecen mucho y es en todo caso fácil de aprender. También tienen un interés dado por los medios de comunicación, porque en general conocen a cantantes de reggaetón y demás. Mira. Y les interesan, por ejemplo, las series en español, eso es algo característico de todos. Muchos, casi todos han mirado La Casa de Papel, por ejemplo. Mira. Eh, Qué bueno. y también es interesante que ellos tienen una forma de trabajar muy disciplinada. Es común que yo, por ejemplo, cuando entraba al salón, los alumnos se parasen. Y yo decía, no, siéntense, que tampoco es tan importante estas formalidades. Pero bueno, en general los franceses son muy formales, demasiado formales a veces. Y bueno, por suerte, en general los liceos y los colegios están muy bien equipados, tienen libros muy buenos y bueno, la posibilidad de utilizar diferentes medios técnicos. Y una cosa interesante que también tienen, que es propio de la forma de enseñar de los franceses, porque no toman modelos, digamos, de cómo enseñar el español hechos en España o en Latinoamérica, sino que tienen su modelo y lo adaptan, en este caso el español, y es aprender la lengua a través de la cultura. No son cursos de, por ejemplo, bueno, cómo se conjuga en el subjuntivo, cómo se conjuga Claro. en el futuro, en el indicativo, sino, bueno, vamos a ver este tema cultural, vemos el vocabulario, esto se puede expresar de tal forma, se puede expresar de tal forma, pero lo central es que aprendan algo cultural y que luego lo expresen en español. Incluso, por ejemplo, los exámenes ellos no tienen temas de ejercicios de gramática, de vocabulario, sino, por ejemplo, explique cómo fue la Guerra Civil Española, explique cómo es el problema de la inmigración entre México y Estados Unidos. Son cosas culturales que se hacen en español. Eso es muy interesante. Mira, qué interesante, ¿no? Para nosotros que siempre la gramática y el vocabulario y ¿no? Todo eso, que es como medio, sí, el sistema, digamos, está un poco impuesto así, ¿no? Los exámenes de inglés de cualquier idioma son un poco estructurados de esa manera. Interesante, ¿no? Que esta gente cambia la metodología, ¿no? Totalmente. Eso es algo interesante para tomar. No sé si para copiar, pero sí para analizar, ¿no? Bueno, así que bueno, tremenda experiencia. Está teniendo Schubert todavía, obviamente, allí. Pero bueno, como esto también, obviamente, es para la Federación Uruguaya de Ajedrez, algo de ajedrez vamos a tener que conversar, si no, parece que no tuviera mucho que ver, aunque yo creo que todo lo que hemos conversado hasta ahora es súper interesante, igual, ¿no? Pero bueno, con respecto al ajedrez, bueno, como les decía, Schubert también jugó muchísimo en su momento aquí en Uruguay. Después, bueno, ya de a poco lo fue absorbiendo el camino académico, pero siempre estuvo presente de una u otra manera. Y me contaba que incluso cuando llegó, ahora te voy a cambiar voy a empezar primero por lo último y después volvemos a Polonia, pero me contaba que cuando llegó a París, de hecho, tuvo la oportunidad de jugar por algún club y demás, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue la experiencia ahí? Y bueno, cuando llegué acá a París, en octubre de 2019, me anoté en un club, en el Tour Blanche, que vendría a ser Torre Blanca, si lo traducimos. Y bueno, iba a jugar los fines de semana y ya a partir de octubre ellos me inscribieron en lo que vendría a ser el Interclubes de aquí de París. Entonces los fines de semana tenía partida por el Interclubes, yo defendiendo al club Tour Blanche. Y bueno, eran en general el Internacional A y el Internacional B.
y a veces me tocaba jugar en el equipo A, a veces en el B, era a 8 tableros. Y yo o bien era el tablero 7 u 8 del equipo A o el tablero 1 o 2 del equipo B. Y lo interesante es que a pesar de que yo prácticamente dejé de jugar en 2010, cuando empecé las facultades en Uruguay, 10 años después prácticamente eh, mantuve el mismo nivel, a pesar de que casi no he jugado a nivel competitivo. Y bueno, sigo siendo un jugador de unos 2100 de los FIDE. Y bueno, hubo partidas muy interesantes. Y bueno, lamentablemente después con la pandemia, en marzo de 2020 se suspendieron las actividades. Y después, cuando se terminó el primer confinamiento, a partir de, bueno, se terminó en mayo, pero se empezaron a retomar las actividades en junio, se iba a retomar el torneo de interclubes y íbamos incluso a jugar un match contra otro club en Reims, que es una ciudad al norte de Francia. Pero bueno, hubo un segundo confinamiento y se volvieron a suspender las actividades que recién ahora están volviendo a ser retomadas. Sí, la pandemia nos complicó a todos, ¿no? En ese sentido, todos ligamos de la misma manera. Así que bueno, no tuviste la oportunidad todavía de, digamos, empezar a recorrer Francia jugando al ajedrez, pero siempre está la expectativa, ¿no? ¿Y qué tal el club? Digamos, físicamente, las instalaciones. No sé si tiene alguna característica particular. Bueno, es un club muy, muy variado. Es un club que se fundó en 1945 y cuenta con varios maestros FIDES y algún maestro internacional. Y bueno, también tiene muchas actividades para los que están aprendiendo de clases y sobre todo una cosa interesante es que impulsa mucho el ajedrez femenino. Incluso mismo en estos torneos de interclubes es obligatorio que cada club al menos tenga un tablero femenino entre sus filas, digamos. Y eso se nota mucho, el tema del ajedrez femenino es muy impulsado ya sea por este club, Tourcolange, como por la Federación Francesa en general. Mira qué interesante. Sí, sí. Eso está muy bueno. Así que bueno, esa experiencia también es súper súper rica. Y bueno, después como decía, Schubert también estuvo en sus diversos pasos, digamos, por Europa y demás. Ha hecho para mí una especie de recorrido histórico, cultural del ajedrez, diría. O bueno, por lo menos del ajedrez europeo, ¿no? Obviamente no del resto del mundo, pero sí de Europa y de algunos de los ex campeones del mundo, por ejemplo. Schubert tiene varias fotos que capaz que en algún momento se anima a compartir con emblemas, digamos, ¿no? De esos campeones del mundo, distintas cuestiones conmemorativas de cada uno de esos campeones. Por allá por Polonia, ¿con quiénes estuviste, Schubert? Bueno, en Polonia, cuando llegué a Varsovia, fui unas 3 veces a un club de la Federación Polaca, Polki Związek Szachowy, un club que está en el centro de Varsovia, muy cerca de un palacio de cultura y ciencia que es muy importante en la ciudad. Y bueno, estuve siguiendo de alguna forma los pasos de Najdorf, de Miguel Najdorf, Ajá. que en realidad el nombre polaco de Najdorf es Mieczysław Najdorf. Bueno, él cuando después se fue a Buenos Aires cambió su propio nombre por Miguel, lo argentinizó, a pesar de que el nombre en realidad en polaco de Miguel es Michał, no es el mismo, pero son similares, entonces supongo que Najdorf eligió ese nombre, eligió Miguel. Pero de todas formas no hay placas ni monumentos a Najdorf en Polonia. Sí es reconocido y en general los clubes de ajedrez tienen siempre una imagen de él. También, bueno, la imagen que estaba en muchos de los clubes era la de Wojciech, que en ese momento era el jugador número 1 de Polonia. Sí. Y bueno, pero al poco ya estaba emergiendo Duda, que es actualmente el jugador más importante de
de Polonia, que él es originario de Cracovia. Cracovia es la ciudad, digamos, rival de Varsovia en Polonia. Ujú. Y bueno, una de las cosas interesantes es que el ajedrez está muy vivo en Polonia. Hay muchas actividades, jugadores muy fuertes. Ujú. Bueno, incluso en ese año Polonia estuvo, al año siguiente estuvo muy cerca de compitiendo por la Olimpiada, que al final creo que la ganó China, pero Polonia sale tercera, hizo una muy buena actuación en la Olimpiada. Y también como en, estaba digamos, en Europa del Este, aproveché para viajar, aprovechando unos días de feriado, en mayo me acuerdo. Ujú. Fui a los países del norte de Polonia, los países bálticos, y estuve, por ejemplo, en Letonia. Y en Letonia estuve, bueno, siguiéndole la pista a Mijail Tal, que es el octavo campeón del mundo. Ujú. Bueno, Tal tiene un monumento en una de las plazas principales en un parque de Riga, que es la capital de Letonia. Y Sí. además está su tumba, él está enterrado en el cementerio central de Riga, tiene una tumba muy, muy preciosa, muy cuidada. Incluso cuando yo llegué al cementerio dije que quería ver la tumba de Tal. La persona que estaba ahí cuidando el cementerio no hablaba nada de inglés, pero yo dije Mijail Tal y enseguida reconoció y me llevó donde estaba la tumba. Y también, por ejemplo, en ese viaje, luego fui a Tallinn, que Tallinn es la capital de Estonia, Sí. y bueno, el jugador estonio por antonomasia es Paul Keres, y también tiene un monumento en Tallinn, en la capital. Bueno, también fui al cementerio y visité su tumba. Y aparte es una figura muy importante para Estonia, la figura de Keres, porque es uno de los ajedrecistas que ha llegado a estar en el papel moneda, en los billetes. Antiguamente, antes de que Estonia ingresara en el 2004 a la Unión Europea y empezara a utilizar el euro, utilizaba la corona y en el billete de 5 coronas estaba Paul Keres, que hasta hace poco era el único ajedrecista que estaba en un billete. Ahora creo que desde 2019 en el billete de 2000 drams en Armenia está Tigran Petrosyan. Así que serían dos los ajedrecistas que están en los billetes de algunos países. Y bueno, también una cosa interesante es o que a mí me resulta interesante, es ver la historia de los países en relación a sus figuras. Por ejemplo, Keres, de alguna forma, fue un jugador que no tuvo suerte, que es algo así como un campeón del mundo sin corona, jamás llegó a ser campeón del mundo, Ujú. y siempre estuvo subyugado a la figura de Botvinnik, que era el jugador oficial de la Unión Soviética. Y esa misma mala suerte uno puede pensarla históricamente en relación mismo a la nación de Estonia. Entonces, que funcionaría como una metáfora, como un símbolo de lo que le sucedió a Estonia en general en el siglo XX. Y también en el caso de Letonia, si pensamos en Tal, hay de alguna forma una forma de jugar al ajedrez típica de los letones, una forma agresiva que caracteriza no solo el juego de Tal, sino también el de Shirov, que es de alguna Sí. forma letón y heredero de ese estilo. Ujú. Y también, bueno, es interesante pensar que Tal muere en el 92 y en el mismo mes que se jugaba la Olimpiada de ajedrez, y él tenía el plan de jugar por Letonia, que nunca pudo hacerlo, o sea, ya no jugar por la Unión Soviética, tampoco tenía nivel para hacerlo, pero tenía el sueño de jugar la primera Olimpiada por Letonia, pero bueno, por las diferentes enfermedades y los problemas de salud que siempre tuvo Tal, no pudo cumplir ese último anhelo. Y después otra cosa interesante es que cuando fui a Hungría, a Budapest, que es una ciudad preciosa, también eh, me encontré con que el ajedrez es muy popular, incluso es muy común que en Budapest haya termas donde la gente simplemente va a aprovechar el agua caliente en esos climas que son generalmente fríos,
y las personas tienden a jugar al ajedrez en las piscinas. Es un juego muy normal y muy popular. Mira. También, por ejemplo, mientras estaba en Budapest, estaba simplemente paseando y me encontré con una plaqueta en una vereda en honor a Laszlo Polgar, al padre Padre. y entrenador de las tres hermanas Polgar en Budapest. Y también en esos países de Europa del Este, es muy, bueno, en general tienen una historia muy conflictiva, a veces un tanto triste, porque son países que han tenido que sobrevivir ante dos potencias, que son Rusia y Alemania. Y en el caso de Hungría tiene el gran privilegio o la gran característica de haberle arrebatado una de las Olimpiadas a la Unión Soviética. La Unión Soviética ganó creo que todas las Olimpiadas de ajedrez desde el 52 al 90, creo. Creo que solamente no se presentó a una y después perdió la del 78 con Hungría, que Hungría ganó esa Olimpiada frente a una Unión Soviética con Spassky, con Petrosyan, con Polugayevsky, un cuadro magnífico, pero que perdió con los húngaros que hicieron ese maracanazo del ajedrez. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante toda esa historia condensada, pero vivida, digamos, ¿no? En los lugares donde sucedió, ¿no? Y donde descansan ahora los restos, homenajes y demás a los grandes campeones del mundo y grandes jugadores, ¿no? De esos países. Impresionante. Y creo que el último... Sí, dale. También en Ámsterdam, yo viajé a Holanda y fui a Ámsterdam, y en Ámsterdam está la plaza Max Euwe, que bueno, en honor al quinto campeón del mundo, y entonces ahí, bueno, además de haber una estatua de Euwe, hay un tablero gigante para que las personas jueguen, y bueno, yo jugué una partida contra uno de los que estaban presentes ahí, que me invitó a jugar, y jugué. Y también me acuerdo que cuando fui era a la semana siguiente de que había estado Karyakin, porque Karyakin jugó el match contra Magnus, que perdió en 2016, y después se había ido como forma de relajarse a Ámsterdam. Y me acuerdo que cuando yo iba a viajar, habían aparecido fotos de Karyakin como turista en Ámsterdam, así que de alguna forma también seguí los pasos de Karyakin, que también había estado en esa plaza una semana antes que yo. Qué impresionante. Qué impresionante. Bueno, bien. Sí, la verdad que es tremendo, ¿no? Todo ese recorrido ajedrecístico. Así que si algún día me toca ir, voy a llevar a Schubert como guía turística / ajedrecística, ¿no? Porque no es un turismo cualquiera, ¿no? Es un turismo ajedrecístico. Súper interesante. ¿Y ahí en París, en Francia? Bueno, aquí también, si bien no está tan presente el ajedrez como los países de la Europa del Este, en Francia hay sobre todo una gran tradición histórica que se mezcla en algunos puntos con el ajedrez. Bueno, en principio tenemos la figura de Philidor, que fue un músico y ajedrecista del siglo XVIII, que en el caso de Francia, aquí en París, tiene una calle. Hay una calle que se llama Philidor en el distrito 20. Y además, igual que Mark Taimanov en el siglo XX, Philidor era músico y era ajedrecista, y pertenecía en realidad a una familia de músicos pertenecientes a la corte real. Su abuelo era músico del rey Luis XIII, y el mismo Philidor fue músico bajo el reinato de Luis XVI. E incluso aprendió a jugar al ajedrez porque los músicos con que él ensayaba jugaban al ajedrez en la ópera. Mira. Y lo interesante es que, bueno, en esta faceta de músico y ajedrecista, Philidor está, por ejemplo, en la ópera Garnier, que es una ópera la más importante de París. Está el busto de Philidor en el edificio, en reconocimiento a su actividad musical. Y bueno, otra de las cosas en referencia a la ópera que hice fue buscar el lugar donde se jugó la famosa partida entre
entre Paul Morphy y el duque de Brunswick y el conde de Isouard, que se jugó la ópera de París. Y entonces yo pensaba que tal vez se había jugado en esa ópera, la ópera Garnier, que es donde está Philidor como busto. Pero en realidad no, porque no coincidían las fechas. La partida es del 58 y la ópera Garnier se fundó en 1875, o sea, pocos años después. Actualmente en París hay dos óperas. Está la Bastilla, que es la ópera nueva, donde de alguna forma se hacen eventos de arte más contemporáneo, porque se fundó a los 200 años de la Revolución, es decir, en 1989, y es un edificio moderno. Y está esta ópera Garnier, que es la ópera clásica, con todo lo ostentoso que eso supone. Pero averigüé, estuve estudiando, y la ópera parisina se fundó en 1659 y se fue mudando por mucho tiempo. No tuvo un edificio fijo. Claro. Entonces, antes de que se fundase la ópera Garnier, la ópera parisina fue cambiando en diferentes palacios reales dentro de la ciudad. Y esa partida del 58 entre Morphy y estos aristócratas, uno germano y el otro francés, se dio en el Palacio Le Pelletier, y yo fui a buscar dónde quedaba, y actualmente es un edificio en ruinas y está siendo remodelado, y probablemente va a ser un edificio de viviendas. Pero fue en ese momento, en el 58, en ese palacio, donde se jugó esa partida en un entreacto de la ópera Norma de Bellini. Y también otro punto importante en Francia con respecto al ajedrez es el Café de la Chance, que queda también en el centro de París, y era un lugar donde Philidor iba a jugar de forma asidua. Y fue un café que funcionó sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Hasta 1911 funcionó. Actualmente existe porque fue reabierto, pero no es lo mismo, y simplemente es tomar un nombre de un edificio emblemático para hacer publicidad. Y yo fui y actualmente no hay nada de ajedrez. Hay cosas de ópera, pero no de ajedrez. Pero fue un café muy importante, sobre todo en la época política de Francia del siglo XVIII, porque a ese café solían acudir Robespierre, Diderot, Napoleón, Voltaire, y se jugaba al ajedrez. Entonces Philidor iba ahí, también su maestro en el ajedrez, que fue Legal, que hoy lo recordamos por el mate de Legal. Sí. También, bueno, Benjamin Franklin iba ahí, porque Benjamin Franklin fue embajador de Estados Unidos en Francia, y fue el lugar donde vino Paul Morphy cuando viajó a Europa. Se presentó a jugar en el Café de la Régence. Y también hay imágenes de Capablanca en ese café a principios del siglo XX, antes de que cerrase. Y lo interesante es que hay, sobre todo con el tema de los cafés en el siglo XVIII en Francia, una cultura del diálogo, también una cultura intelectual muy importante, porque el café ingresa, sobre todo Francia, por parte de los italianos. O sea, es una bebida del Yemen que pasa por Turquía, llega a Europa por parte de los italianos lo traen a París, sobre todo en el barrio Saint-Germain y del Palais Royal, que es donde está este café de la Régence. Entonces es una bebida que se aparta de las tabernas típicas, donde se iba a tomar vino o cerveza. Entonces ya es algo que tiende a influir más en el ánimo y a refinar la inteligencia de alguna forma, mientras que el vino y la cerveza no tienden a hacer esas cosas. Y también una de las cosas es que se empieza a asociar al ajedrez con el café, mientras que se distancia de lo que es las bebidas alcohólicas, pero también los juegos de azar. Mientras en las tabernas solemos tener juegos de azar y alcohol, claro, se pasa a una cultura más aristocrática del café, del ajedrez y del diálogo, que incluso se ve reflejado en muchas obras literarias. Por ejemplo, Montesquieu, el famoso filósofo político francés, tiene una novela que se llama Cartas persas, y habla de estos encuentros en los cafés parisinos y de cómo se jugaba al ajedrez y se tomaba café. Y eso lo estuve buscando mientras estuve aquí, sobre todo cuando había libertad antes del coronavirus. Y después otra cosa interesante
que también vincula a Polonia con Francia es que aquí, bueno, muchos aristócratas de origen soviético y de Europa del Este vinieron por los diferentes problemas o situaciones políticas de sus países. La gran figura es Alekhine, que después de la revolución soviética de los bolcheviques se vino a vivir a París. Incluso está enterrado aquí en el cementerio de Montparnasse. Ujú. Tiene una tumba preciosa con un tablero de ajedrez. Y también estuve buscando la tumba de Tartakower, porque también un aristócrata muy importante se vino a vivir a Francia y murió aquí, pero su tumba está enterrado, pero no es su tumba. De alguna forma no fue cuidada o nadie se preocupó de cuidarla. Yo sé dónde está, pero es una tumba vacía, es un lugar eh, vacío, pero debajo está el cuerpo de Tartakower. Impresionante, ¿no? Impresionante todo. La verdad que podríamos hablar 10 horas más, ¿no? De todo esto, pero la verdad que es muy, muy interesante. Y bueno, la verdad que me quedo como impactado incluso de algunos detalles, ¿no? Que maneja Schubert impresionantes. Y bueno, y la experiencia esa de haber ido recorriendo, investigando, estudiando, ¿no? Así que dentro de poco Schubert dice que va a hacer la maestría en ¿cómo sería? Ajedrología o algo así. No estaría mal. Bueno, Pero, una de las cosas que me sí. interesa tiene que ver con el tema de los juegos. Por ejemplo, en mi trabajo de la maestría en filología clásica, bueno, en realidad yo estoy trabajando con el concepto de fatum, es decir, destino, y fortuna en Seneca, pero me interesa sobre todo ver cómo se concebía el azar en la antigüedad. Mira. Y en el caso de la antigua Grecia hay un juego muy importante que es Peteia y luego el Lutranculum en Roma, que son como antecedentes del ajedrez, pero bueno, involucran un componente del azar que el ajedrez al ser un juego de información completa no tiene. Mira. O sea que dentro de poco, bueno, vamos a tener ahí alguna pista para empezar a trabajar sobre eso. Mira, qué interesante. Bueno, la verdad, impresionante. Ha sido bueno, hace un rato largo que ya estábamos conversando con Schubert, antes, digamos, detrás de cámaras y dentro de cámaras. Pero bueno, con todo esto, vos ya dijiste un poco, ¿no? Pero para ir cerrando, ¿cómo te imaginas de acá a algunos años? Primero, me queda claro, terminando las maestrías, por supuesto. Pero después, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas seguir investigando ahí, seguir haciendo academia ahí? ¿O hay alguna chance de que Schubert vuelva a Uruguay? O tal vez para algunas estancias de investigación, o para alguna cuestión puntual. La verdad que no lo sé. Bien. Incluso mi trabajo en literatura es sobre un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo. Ujú. Y una de las cosas que abordo o que trato de investigar en la tesis tiene que ver con la postura antimoderna de este escritor, por el simple hecho de que el futuro nos resulta totalmente incierto, más en esta época y más teniendo en cuenta la situación coyuntural del COVID. Es muy difícil saber qué va a pasar, prácticamente imposible, y, Sí, no, sí. y es muy difícil de imaginar. Yo tampoco me hubiera imaginado que en algún momento iba a vivir en Varsovia o que en algún momento iba a vivir en París. Claro. Y realmente no lo sé. Yo en principio quiero, bueno, terminar estas dos maestrías y Mm. luego de hacer un doctorado, pero de ahí puede surgir cualquier cosa, porque es simplemente postular a diferentes países y ver qué universidad te acepta y dónde puedes seguir, pero O sea que, realmente, realmente es imposible de responder y no me angustia ni me complica no saber qué va a pasar. no, más Ya vale, lo, más vale. Más vale así. Bueno, bueno, bien, genial, genial, genial. Entonces, bueno, Schubert está ahí, la verdad que viviendo una experiencia súper interesante, ¿no? En París en este momento, pero con esta trayectoria académica súper impresionante. Así que bueno, la verdad que para mí y espero que para todos los que estén escuchando esto ha sido muy, muy
enriquecedor desde todo punto de vista y justamente esa era la idea de estas charlas, digamos, ¿no? Más allá del ajedrez, que obviamente es un poco el hilo conductor de algunas cosas que hablamos, todo lo que uno puede aprender e intercambiar, ¿no? Que eso es lo más lindo. Así que creo que esta va a ser de las más disfrutables para todos. Schubert, no sé si querés hacer algún comentario más, mandarle un saludo a alguien acá en Uruguay. Si no, ya vamos cerrando. Bueno, les mando un saludo a los amarillos de, de Paysandú, que siempre están al firme con el ajedrez y siempre los tengo presentes. Bien, bien, bien. Y bueno, muchas gracias, Matías. No, por favor, la verdad que el gusto en este caso ha sido todo mío, así que no podemos decir nada. Bueno, cerramos por acá. Y bueno, los esperamos a todos va a haber más episodios, así que sigan esperando que va a venir con nuevas sorpresas y nuevos invitados. Y bueno, dentro de una semana seguiremos por estos lados. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias, Schubert. Te saludo, te despido. Hasta luego, Matías.